Buenas noches, mis hermanos, les saludo en el amor de Cristo. Es una noche de gozo, de alegría. Es una noche de recibir palabra de Dios también. Le hemos alabado, adorado, pero ahora vamos a estar recibiendo palabra de Dios. ¿Cuántos quieren esta noche alimentarse de una porción de la palabra de Dios? En esta noche tengo el privilegio de compartir la palabra con ustedes y he titulado este tema Lo que restauró el hermano mayor. Yo quiero que esta noche alcen las manos los que conocen quién es nuestro hermano mayor. ¿Cómo se llama? Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro hermano mayor en esta noche, aleluya, porque él se lo merece. Se merece la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Qué lindo es que nosotros en esto ya podamos entender lo que la palabra nos dice y de lo que vamos a hablar. La restauración de nuestro hermano mayor. Pero vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 5, verso 14. Dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, al cual es figura del que había de venir. ¿Figura de quién? De al que había de venir. Entonces, cuando el título del mensaje habla de restaurar, y la palabra restaurar significa volver algo a su estado original. Y lo que acabamos de leer, leamos el capítulo de Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. Entonces, para hablarle de lo que hizo el hermano mayor, tengo que hablarle del hijo mayor. Pero como lo que hemos leído se habla de restaurar y renovar algo para volver al estado original, tenemos que aprender qué pasó con el hijo mayor. Que en este caso, ¿quién es? Que levanten las manos los que conocen quién fue el hijo mayor. ¿Quién fue el primero? Adán es el hijo mayor, porque dice la palabra de Dios que el primer Adán cometió y cayó, pero que el segundo Adán, dice que el primer Adán es nacido de carne, pero que el segundo Adán es nacido del Espíritu, vino, pero que tiene la misma característica ambos, siendo que uno perdió una cualidad, la parte espiritual. Hablando de el hijo mayor, Dios en su plan divino, en su plan maravilloso, su plan perfecto, porque Dios ni se ha equivocado, ni se equivocará, ni ha fallado en su plan perfecto. ¿Quién falló? El hombre a través del hijo mayor. Dice la palabra de Dios que en el momento en Génesis, dice que Él estableció y creó un hombre perfecto. ¿Qué creó Dios? Un hombre perfecto. Porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A semejanza de Dios lo creó, lo estableció un hombre perfecto, con capacidades y cualidades para representarnos como hermano mayor en el papel el cual Dios le había entregado a él. Porque Dios le había dado directrices. Porque si hablamos del hermano mayor, tenía tanto derechos como deberes. Si hablamos de la primogenitura, hablamos que el primogénito tenía doble herencia, pero también tenía una responsabilidad el cual cumplir. Entonces estamos hablando de derechos y deberes. ¿Y cuál era el compromiso del hijo mayor? El deber del hijo mayor era obedecer al padre.
porque vemos que la palabra de Dios nos dice también en Génesis, que es conocido por todos nosotros, que Él le fue estipulado lo que debía hacer y lo que tenía derecho y lo que no debía hacer. ¿Qué le dijo Dios al hijo mayor al principio? Para poderlo entender tenemos que ir a Génesis siempre. Y yo me preguntaba hoy por qué siempre tenemos que ir, porque todo tiene un principio, y si no contamos el principio del fundamento no vamos a entender. Por eso el apóstol Pablo, Pedro resaltan siempre, hablan del primer Adán y del segundo Adán. Hablan del hijo mayor, pero primero nombran el hermano mayor, que viene siendo Jesús, ese hermano mayor que tomó el lugar perfecto para poder lograr el propósito de Dios. Amén. Entonces, ¿qué sucede en este plan divino y en este diseño? Que siempre llegamos al libro de Génesis para poder entender el propósito, qué sucedió. Si hay una restauración, si va a haber una restauración de parte del hijo, del hermano mayor, ¿qué va a restaurar? ¿Qué se perdió? ¿Qué se dañó? Lo primero que se dañó fue la relación con el Padre, que es lo más lindo y maravilloso que podemos tener cada uno de nosotros, tener una relación con el Padre. Y eso llevó y hizo un estrago en la raza humana, que desde Adán a Cristo, el hijo mayor al hermano mayor, pasaron más o menos 4.000 años. A esta altura hay más o menos unos 6.000 años del proceso. Pero es tan fuerte el daño que hizo la desobediencia del hermano mayor, que la pastora el miércoles pasado tocaba un punto importante. Dice que la tendencia del corazón del hombre era hacia el mal, que no había nadie que hiciera lo bueno, todo iba hacia el mal. Pero dice que hubo un hombre que halló gracia, porque que fue Noé, ¿verdad? Nos enseñaba ella, halló gracia delante de Dios porque hacía lo correcto y lo justo delante de Dios. Pero que de Génesis 6 dice que Dios como Padre, al ver que su hijo en su plan divino, donde Dios le entrega todas las herramientas, donde Dios le delega el propósito y el plan, dice la palabra de Dios que cuando él falla, cuando el hijo falla, el corazón del padre se entristece. ¿Qué padre no se siente triste cuando su hijo hace lo incorrecto? Eso es normal. Nosotros nos sentimos orgullosos cuando nuestro hijo hace algo bueno, pero cuando nuestro hijo comete una falta, comete un error o le pasa algo que no está dentro del propósito ni dentro del plan, nos causa tristeza. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis 6:6, dice que Dios se arrepiente de haber hecho el hombre y le dolió en su corazón. ¿Cómo estaba Dios? Triste, dolido por lo que había hecho su hijo. Que su plan perfecto, su plan divino, era trucado porque él había hecho un hijo con un propósito. Y dice la palabra de Dios que ese dolor lo llevó a pensar de destruir la raza humana, porque la raza humana en ese tiempo, toda tendencia era hacia el mal. ¿Por qué? Por la causa de la desobediencia, el hombre pierde la parte divina, pierde el racionamiento divino y no entiende el propósito ni el plan de Dios. Todo su pensamiento es hacia el mal. Todo su deseo es a lo malo, a la maldad, al odio, al resentimiento. Ahora pregunto yo, nosotros tenemos las dos partes como cristianos: la caída del hermano, del hijo mayor, y la divina del hermano mayor. Por naturaleza la tenemos, hermano.
Por naturaleza la tenemos y tenemos que vivir con ella porque vivimos en la carne. Y por herencia de la caída del pecado del hermano mayor recibimos. Por eso es que la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Había muerte. No había comunión con Dios. La tierra recibió un impacto. Dice que el pecado y la desobediencia, ¿qué causó en la tierra? Que todo cambió, lo natural, todo cambió. Porque el pecado del hombre causó un daño en el universo. Y ya sabemos que el enemigo de nuestra alma, como estrategia, él engaña. A través del engaño, engaña al hijo mayor. ¿Cómo lo engaña? Usando sutilezas, usando estrategia y medios como de disfrazar una verdad, disfrazar una mentira en una verdad. Porque eso fue lo que hizo. Ahora, ¿tenía conocimiento el hijo mayor y su esposa tenía conocimiento? Sí tenía. Porque cuando la serpiente habla con la mujer, con Eva, dice que ella le dijo lo que su esposo le había dicho. ¿Pero qué usó la serpiente? Una estrategia. Y le tocó la parte carnal humana caída, que es la parte que el enemigo quiere usar, donde está el ego, las emociones, los sentimientos. Y es donde nosotros tenemos que, por eso la palabra dice que nosotros, para poder entender el plan divino de Dios, hay que entenderse espiritualmente. Porque dice que los carnales no pueden entender, ni lo creen, ni lo entienden, ni lo pueden hacer, porque no lo entienden. Y es algo lógico, porque el pecado, la naturaleza caída, es como cuando un animal o algo de su naturaleza, él reacciona conforme a su naturaleza. Podemos querer hacerle cambiar a un animal algo que él tiene como natural. Si usted coge un cerdo y lo encierra y lo tiene en casa bien bañadito, o cualquier mascota, ¿qué hace ella cuando sale y se siente libre? Va a actuar de su naturaleza, y eso es lo que va a hacer, porque esa es su naturaleza. De igual manera nos pasa a nosotros. Y entonces esa parte estaba totalmente muerta. Dice que estábamos muertos en delitos y pecado. Y ese pecado trajo separación. Y desde ese tiempo al tiempo del hermano mayor fue un proceso. Ha sido un proceso, porque Dios trató, porque Dios es un Dios de orden, y trató a través de toda el Antiguo Testamento de ser que el hombre se acercara a Dios a través de los sacrificios. Había un protocolo para acercarse a Dios, pero que eso no lo hacía perfecto. El hombre era imperfecto aún, porque en el diseño estaba establecido cómo debía ser el hombre para Dios. Y en ese orden de ideas, Dios pasa un tiempo, porque Dios dice que vino a restaurar lo que se había perdido por causa del hombre, no de Dios. Y hoy vemos las sociedades, los pueblos y naciones, escuchamos la noticia, y siempre lo que vemos es problema y dificultad. Pero ¿de dónde sale tanto problema y dificultad? De la parte caída humana, diabólica, que recibimos de nuestro hermano mayor. ¿Por qué Dios toma un par en esa generación y dice que
con el diluvio acabó esa generación para que hubiera un cambio de directrices. Tomó unos pasos, tomó el sacrificio, tomó muchas maneras para que el hombre llegara a Dios. Y dice que él buscó de entre los hombres y no había uno que tuviera la cualidad. Qué lindo saber en esta noche que sí se logró el objetivo a través de la persona de Jesús, de nuestro hermano mayor. Porque dice la palabra de Dios que Él envía a su propio Hijo. Porque dice la palabra de Dios que el enemigo de nuestra alma tenía un acta de decreto, tenía un documento que lo hacía que tuviera poder sobre nosotros. Y ese acta de decreto tenía que tener un proceso, un protocolo y un orden para llegar a un fin específico. No porque Dios tenga el poder, Él puede hacer. Dios es un Dios de orden. Y tuvo que venir el hermano mayor, que es del Espíritu, y descender y entrar a un cuerpo de carne para ser, también vivir en la carne, igual que nosotros. Y dice la palabra que fue encarnado y vivió como los hombres. Dice la palabra que fue 100% hombre, pero que fue Dios. Es decir, que fue igual a nosotros. ¿Cuál era el propósito de que Él ser reencarnado en un ser humano? Era de poder pagar, porque no había otra manera. Era solamente a través del sacrificio. Solamente era a través de la muerte y el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, porque había uno que tenía un documento firmado que me pertenecen, ellos son míos. Por eso la palabra de Dios también dice que Él comenzó la buena obra. Ahora, al conocer a Cristo, nuestra vida cambia de dirección, pero la condición humana sigue en nuestra vida. Somos pecadores arrepentidos, porque ya tenemos racionamiento y entendemos. Ya no actuamos como lo que dice la palabra en el libro de Génesis 6. Ya hay en nosotros esa parte de natural, por naturaleza, pero hay un espíritu vivo en nosotros que viene a través de Jesús. ¿Y qué hace Él en nosotros? Dice que para vivir, para hacer morir la carne, tenemos que vivir ¿cómo? En el espíritu. Es la única manera de tener la carne, la parte caída del hermano mayor tiene que estar. Tenemos que vivir en el espíritu del hermano mayor. Por eso cuando hablamos con personas que no tienen el conocimiento, entiende, siempre hablan de deseo de venganza, de odio, de muerte, de ira y de enojo, porque su naturaleza es esa. Pero cuando hablamos con un cristiano, hablamos del perdón. Hablaba con alguien ahorita y me decía que pareciera que se hubiese humillado, pero no, porque dice la palabra de Dios que el que se humilla, Dios lo exalta. Y por eso en nosotros hay la palabra perdón, en nosotros hay la palabra amor. Es difícil de entender cuando habla con una persona que está contaminada y no entiende la parte divina y que no aplica lo espiritual en su vida. Siempre su deseo va a ser hacia el mal y el deseo de venganza. Y por eso hoy la sociedad, por eso los hogares y la familia, aún hay padres que están en contra de sus hijos y hijos contra sus padres. Ustedes ven cosas terribles porque ellos no pueden entender. La única solución es actuar en la parte caída haciendo el mal. Vemos una sociedad que dice que si tú me haces una, yo te hago dos, porque no saben el principio. Pero ¿qué nos enseña el hermano mayor para ser restaurado?
nos enseña en Mateos cuando habla de la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, Ahora, ¿qué nos enseñan a nosotros humanamente en el mundo? Que el hombre no llora, ¿verdad? Pero la Biblia llama a los nacidos, a los que recibimos la parte del hermano mayor. Dice que somos llamados bienaventurados cuando lloramos. Dice bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cómo haces tú? Porque no hay un espíritu dentro de ti lleno de ego, lleno de maldad, porque tienes una sed de lo bueno, porque el espíritu del hermano mayor habita en tu vida. ¿Cuándo recibimos nosotros el espíritu del hermano mayor? El hermano mayor, cuando nosotros aceptamos y reconocemos a Jesús, aunque no tenemos la naturaleza caída, al recibir a Cristo recibimos la divina. Y esa naturaleza divina es la que me lleva a actuar diferente y a reconocer que soy pecador. Porque antes dice la palabra que vivíamos en delitos y pecados, y pecaba uno y pues pecar era nada, pues. Pero hoy en día entendemos por el Espíritu Santo, por el Espíritu que Dios ha puesto a través de la persona de Jesús en nosotros, distinguir el pecado. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Porque el pastor está con nosotros? No. ¿O me está viendo el hermano? No. Nosotros actuamos por el Espíritu que hay en nosotros. El deseo llega, pero si dice la palabra que si alimentamos lo espiritual, lo carnal tiene que menguar. Está allí, pero está muerto. Lo espiritual mata lo carnal. Por eso Dios manda alimentar el espíritu a través de la adoración, a través de la palabra, a través del conocimiento de las Escrituras. Y qué lindo saber es que hubo alguien por fin que pudo llenar ese lugar y ese vacío, que pudo llegar y resolver la situación y volverla al propósito al cual Dios lo creó y lo diseñó. Y fue a través de la persona de Jesús, a través de ese hermano mayor que tomó su lugar y que fue capaz de decir: yo no me avergüenzo de decir que son mis hermanos. ¿Dios se avergüenza de nosotros? Él nunca se avergonzó de nosotros. Ahora, es difícil de entender porque esto no es por obra, sino por gracia, porque a Dios le plació. Y esa complacencia llevó a manifestar el amor de Dios. Dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué lindo es saber en esta noche que hay alguien que nos representó legítimamente y legalmente delante del Padre. Y poder saber que hay un Padre orgulloso de ese hermano mayor. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús fue bautizado a través de Juan, dice que este es mi hijo amado, el cual siento complacencia. ¿Qué diferencia hay entre Génesis y acá en el libro de Juan? O lo que dijo Juan es que en el Antiguo Testamento había en el corazón una tristeza y un dolor, un arrepentimiento por lo que estaba pasando. Pero no por lo que le estaba pasando, sino lo que venía para nosotros. Era el castigo y la muerte eterna. No había otra solución. Y a él le dolía en su corazón. Y el hombre no entendía el propósito de Dios. Pero cuando Jesús es bautizado, ¿qué siente él? Este es mi hijo amado, el cual tengo complacencia. Entonces los beneficios perdidos a través del hijo mayor fueron restaurados a través
del hermano mayor. ¿Qué trajo? Restauración. ¿Qué quiere traer el Señor a tu vida? Porque tu vida puede estar atravesando por una circunstancia, pero si tienes a Cristo cada día, dice la palabra de Dios, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar. Qué lindo es saber que hay alguien que podemos llegar confiadamente al trono de la gracia, que intercede por nosotros. Como decía ahorita, en la antigüedad la primogenitura era algo importante, pero no se cumplió en el Antiguo Testamento. Pasó a ser Jesús el primogénito de todos nosotros, nuestro hermano mayor. Y dice en el libro de Hebreos que podemos llegar confiadamente al trono de la gracia. Qué lindo es que podamos llegar nosotros y saber que aunque yo haya cometido un error, una falta, una falla, tengo a alguien que me representa, alguien que intercede por mí ante el Padre, pero que tiene autoridad ante el Padre, porque dice la palabra que le fue dado un nombre sobre todo nombre, y dice que Él intercede y es el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Intercede. Pero ¿por qué Dios escucha? Porque Dios nos mira a través del hermano mayor y no mira nuestros defectos. Tú y yo tenemos defectos, pero ya caminamos y nos movemos y llegamos ante el Padre, ante nuestro hermano mayor. Y el Padre nos hace acepto delante de Él. ¿Pero por qué lo logró? Porque dice la palabra de Dios en el libro de Juan 6, 37 y 39. Dice la palabra de Dios: todo lo que el Padre me ha dado vendrán a mí, y el que a mí viene no le echaré fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no he perdido nada, sino que lo resucitó, que lo resucitará el día postrero. ¿Qué vino a hacer Jesús? Lo primero que Él hizo con autoridad y tiene derecho legal en lo espiritual es que se sometió al Padre. Él no vino a hacer su propia voluntad. Dice que vino a hacer la voluntad del Padre. Él no dijo: yo voy a hacer lo que quiero. Yo voy a hacer la voluntad de mi Padre. Y aún en el momento más difícil de su vida dijo: Padre mío, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. ¿Qué fue lo que hizo el hijo mayor? No hizo la voluntad del Padre. Conociendo el diseño y el plan divino, desobedeció. Transgredió la ley y desobedeció, y por esa ley entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Por eso dice la palabra que por el primer Adán entró la muerte, pero por el segundo entró la vida. Por el hijo mayor, que fue diseñado para ejercer ese papel, entró fue la muerte, pero el hermano mayor trajo vida, porque estábamos muertos espiritualmente. Hoy tú y yo tenemos vida a través del hermano mayor, porque se sometió todo. Dice que fue probado en todo, pero sin pecado. Y dice que en nuestro cuerpo debe cumplirse, porque hoy estamos en el cuerpo caído, con la naturaleza caída, viviendo y caminando, pero que un día estaremos en el cuerpo glorioso adorando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Un día estaremos con plena seguridad
adorando al Rey de Gloria. Pero mientras estamos aquí, dice que hay un proceso y hay un caminar en Cristo que nos lleva a conocer cada día el propósito de Dios. Por eso cada día nosotros debemos de adorar y exaltar, de saber que hubo alguien tan bello y tan precioso que fue capaz de soportar todas las pruebas y todas las dificultades y todo el sufrimiento con un propósito de regalarte vida eterna, de traer paz a tu hogar, a tu familia. Porque eso fue lo que vino a hacer Jesús. Él no le importó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice que se despojó por una causa. Y la causa número uno eras tú y yo. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? De reconocerlo como esa figura, como ese hermano mayor que fue capaz de hacer todo por nosotros, pero que nosotros hoy debemos hacer todo es por Él. Por eso, hablar de la nueva vida en Cristo es hablar de lo que enseñaba el hermano el domingo, un nuevo comienzo, entender un nuevo comienzo, volver todo a lo que era original. Y por eso no debemos de cansarnos de decir: Señor, todo lo que yo hago, Dios, es para ti. Dios cada día nos renueva nuestro carácter, nuestras emociones, nuestras debilidades. Porque el que me diga aquí que viene a la iglesia y tiene debilidades, mentiroso es. Tenemos la necesidad. Si lo hizo Él todo por nosotros, nosotros todo debemos hacerlo por Él. Venir a este lugar, adorarlo a Él. Por eso te invito en esta noche a ponerte sobre tus pies. Hay alguien que te representa. Ese hermano mayor dice que está sentado a la diestra de Dios Padre, pero que Él no se olvidó de ti. Dice que por su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, dice que está a la diestra de Dios, a la derecha de Dios, pero que no se ha olvidado de ti, que Él interceda al Padre. Cuando tú acudes a Él, al trono de la gracia, Él te responde, Él te escucha, Él te oye, Él te comprende, Él te entiende aún mejor que yo. Porque tu vivencia fue su vivencia. Tu dolor fue su dolor, porque Él lo sufrió en carne propia. Tu soledad es la soledad de Él. Tu desprecio también fue el desprecio de Él. Y cuando tú llegas delante del hermano mayor, decirle: Señor, eres lo más hermoso, porque no te avergonzaste de mí. Si tú miras tu vida pasada, ¿quién eras tú? Pero hoy eres hijo de Dios. Y no solamente hijo de Dios, sino herederos con Dios y coherederos con Cristo. Hay un nivel para ti. Y por eso debemos adorarle y reconocer que solamente a través de nuestro hermano mayor tenemos derecho a las cosas celestiales, que son reales y verdaderas. Dice que es la esperanza más viva, Dios, porque nada en lo terrenal es cierto. Todo es pasajero, lo único real es lo que Él prometió. Y Él dice en su palabra que un día estaremos con Él adorando al Padre. Y veremos un Padre orgulloso, no un Padre triste, arrepentido, sino un Padre alegre, orgulloso de sus hijos. No sentirá dolor ni vergüenza, sino alegría en su corazón. Porque obedecimos y seguimos los pasos de nuestro hermano mayor. Tenemos que morir al viejo hombre, a la naturaleza caída que nos
no nos deja caminar, no nos deja avanzar, no nos deja entender el propósito divino de Dios. Qué lindo es adorar a ese hermano mayor. Gracias, Jesús, porque tú creíste en mí, Dios. A ti no te importó nada, Señor. Gracias en esta noche. Si el hijo mayor pecó y falló, hubo uno que se paró y me dijo: aquí estoy. Él nunca se negó, ni se avergonzó, ni se avergonzará. Padre, gracias, Señor. Por eso en todo lugar adórale y dile gracias, porque tengo un privilegio. Tengo a alguien que puedo contarle mis cosas y me puede entender. Alguien que puede perdonar mis pecados. Alguien que puede interceder por mí ante el Padre. Y un día cantar juntos y alegre. Dice la palabra que dice que un día estaremos y no habrá necesidad ni de la luz ni el resplandor, sino que Él nos consolará. Él estará con nosotros por siempre. Gracias, Señor. Batamos las manos y adorémosle. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Cántale y adórale, porque Él se merece la gloria, Dios. Eres santo, 3 veces santo. Y yo camino de tu mano, porque me inspiras confianza, me inspiras seguridad. Porque eso es lo que pone Jesús en nuestro corazón, confianza y seguridad. Hoy confío en ti, Señor. Hoy eres mi ejemplo a seguir. Y lo lindo es que puedo llegar a la estatura y plenitud tuya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, Dios. Porque traíste vida a mi vida, Dios. Y por eso hoy estoy aquí adorándote, Padre. Siempre te adoraré, Rey. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias. Un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.